Bueno, todas esas cuestiones ha sido un rico material que ha brevado al recurso extraordinario federal desde hace mucho tiempo, no es de hoy, ¿no? ¿Podría citar un ejemplo para mostrar cómo este proceso, lo que acaba de decir en términos generales, puestos en situación, en un ejemplo concreto, por ahí en algún caso que sea conocido en la sociedad? Se está argumentando de que la justicia es lenta, de que son muchos años de gestión para acceder a un resultado y que eso a veces lleva una parte importante de nuestra biología. Tener un juicio lleva una parte importante de la biología. Un abogado serio le va a recomendar a su cliente casi siempre tratar de arreglar sin llegar a un juicio. Yo esto lo veo muy claramente. Agregar una instancia más no genera un sistema de eficiencia. Segundo, el sistema judicial argentino es un sistema judicial en este sentido muy parecido al sistema judicial norteamericano. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tenemos organizado para sancionar la inconstitucionalidad de la ley un sistema centralizado de constitucionalidad como era el del tribunal austríaco o los de otros países que tienen tribunales constitucionales. En países europeos usted puede recurrir a un juez buscando la invalidación de una ley o de un acto fundado en una ley, pero para recurrir por un tema constitucional usted tiene que ir a un órgano supremo, constitucional, que va a producir una sentencia con carácter genérico para todo. Va a implicar en los hechos el efecto derogatorio expreso de la ley que se trata. En el sistema argentino esto ocurre, pero por decantación continua. Cuando llega un asunto a la Corte va a fallarlo y va a decir si es inconstitucional para el supuesto de los 2 o 3 o 4 litigantes que haya en el juicio. Pero la reiteración de la inconstitucionalidad de la ley va a provocar su desuetudo o la revisión por el legislador. Si planteáramos la situación de los jubilados, por ejemplo, ¿en qué modificaría modificaría en algo esta? Yo le diría que no, que al revés, creo que agravaría la situación. Primero, ¿sí? Hay una Cámara de Casación pensada para tomar los casos que ve hoy la Cámara Nacional o Federal del Trabajo y la Cámara Nacional de la Seguridad Social, que es la Cámara donde se litigan las cuestiones de la seguridad social. A esa Cámara de la Seguridad Social, que ha emitido una serie de sentencias avaladas o promovidas por la Corte de la Nación en recurso extraordinario y que la Corte de la Nación en su oportunidad solicitó al ANSES el cumplimiento de la sentencia, hoy se vería con un procedimiento diferido, con un procedimiento de una instancia más a sortear, con recurrir esto a otro organismo, es decir, hay un peldaño más a atravesar. Y eso no hace a la eficiencia. ¿Y cuál será, qué se puede interpretar de la intencionalidad yo de dos proyectos interpreto o infiero una atenuación o una mengua de las competencias de la Corte de la Nación. Lo infiero de la reforma del proyecto del Consejo de la Magistratura, que de 14 miembros lo extiende a 19 y que busca que estos miembros no sean elegidos por las corporaciones, en el sentido tildado de corporaciones, no lo elijan los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados. Los trabajadores de la justicia. Los trabajadores de la justicia, en el ámbito de lo académico, del componente académico que tenía el Consejo de la Magistratura, se ha abierto una beta que no hago juicio de valor ni positivo ni negativo, el tiempo dirá si esto se implementa, si es valioso o no, que es que puedan incorporarse al Consejo académicos que no sean juristas. Bueno, estamos hablando ya de las elecciones, de cómo elegir si por un lado le entrego la administración del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura, ¿quién es el que va a proponer la creación de nuevas plantas judiciales? ¿Quién es el que va a proponer el nombramiento de nuevos empleados del Poder Judicial? Y por el otro lado, restringo las competencias de la Corte de la Nación
en materia de lo contencioso administrativo, en materia del trabajo y la seguridad social, y en materia civil y comercial, y en definitiva estoy desguazando las competencias de la Corte de Justicia de la Nación. ¿Está fortaleciendo el Consejo de la Magistratura? No, yo creo que estamos produciendo algo grave, que es el debilitamiento sin una reforma constitucional y el cambio de eje de un sistema de esto que llaman los norteamericanos check and balance, ¿sí? El control de los poderes del Estado. El poder es fuerte, siempre fuerte. ¿Y quién más lo ejerce? El Ejecutivo, porque tiene los medios y su actividad es concreta, es práctica, es continua, y los demás poderes actúan en otro tiempo. El legislativo para generar las normas que regularán la sociedad y el judicial para controlar cómo esas normas han sido aplicadas tanto a las relaciones de los particulares como a las relaciones del Estado con los particulares. Entonces yo creo que indirectamente y sin una reforma constitucional se está afectando el sistema republicano de gobierno del artículo 1 de la Constitución Nacional. Es decir, el sistema argentino es democrático, y yo al hablar de democracia quiero inferir de que democracia importa siempre un sistema de insuficiencia. Para que haya una democracia real, tiene que haber, de alguna manera, institucionalmente, en la línea de los partidos políticos, partidos prevalentes que puedan alternarse en el ejercicio del poder. Entonces, implica una insuficiencia que implica el debate y la negociación. Donde hay un proyecto que se dice democrático, pero no debate, yo creo que estamos en una falencia del concepto que al menos en mi criterio es el concepto democrático. La democracia implica una insuficiencia, se cumple una parte de la democracia en la Argentina, que es la parte de que hay elecciones periódicas, si no son cuestionadas y objetadas, tiene que darse por ganadores a los que surgen de las elecciones. Quien gana tiene el derecho de gobernar, pero tiene el derecho de gobernar conforme a la Constitución y a las leyes. Acá, estas normas de este paquete legislativo que ha mandado el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, me da la impresión, afectan a la institucionalidad del Poder Judicial. Por el Poder Judicial, por expresa disposición constitucional del artículo 116, y del 117, tiene por cabeza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que esta sería la crítica mayor al proyecto. Yo sí le veo que esta es la porque crítica importante. Esto abarca a todas las cuestiones. Ya vamos a hablar de algunos aspectos que en la lectura al menos parecen positivos. Sí, innecesarios. Sí, yo creo que hay cuestiones pero positivas. Lo que pasa que lo que es más importante tiñe todos los otros. Así es. Porque, bueno, no podemos dejar de pensar que es una lucha de poderes. Así es. Lo cual entonces, no es una cuestión únicamente de Argentina, ¿no? Esto es una cuestión de siempre. Yo recuerdo de un gran presidente norteamericano como Roosevelt, que ha sido presidente 12 años, algo que creo que nunca se ha vuelto a repetir en la historia de los Estados Unidos. Es un presidente que hereda un país con la depresión y tiene una lucha muy grande y tiene una serie de supuestos de emergencia difíciles y tiene una lucha con la Corte muy fuerte. Lucha con Cardoso, un gran jurista, lucha con muchos de los miembros de esa Corte, donde hay este tema que ocurre también en la Argentina. El ejercicio del poder y el control de ese ejercicio genera fricciones. Ahora, el riesgo es la concentración de poder en manos de muy pocos y exacto, fundamentalmente en los que ocupan los cargos más altos en el Poder Ejecutivo. El riesgo es que en un sistema que tiene mucho de cuño presidencialista en su edición originaria, Alberdi hace una constitución, el proyecto de Alberdi está muy vinculado con el proyecto chileno de Posada, hace una constitución con una injerencia importante del Ejecutivo a los efectos de consolidar o cohesionar a un club de tribus que eran estas provincias dispersas. Quizás después debió cambiarse esto, pero en la reforma del 94, en vez de atenuarse, yo creo que se acentuó el presidencialismo. Y entre una de las cosas en este tema de esta estructura bifronte del Consejo de la Magistratura
dentro del Poder Judicial Nacional. Y que tiene su coherencia como planteo también en las provincias, con los gobernadores, o sea, esta casi supremacía de poder. Yo creo que yo quiero advertir algo porque por ahí la gente dirá, el doctor Sobrecasas no quiere al Consejo de la Magistratura, todo lo contrario, yo creo en el mérito y creo que es valioso los organismos de selección. Yo he sido 2 veces en mi vida jurado del Consejo Asesor de la Magistratura, ha sido un honor y he integrado jurados con muy buenas personas y muy distinguidos colegas, tanto del ámbito académico como judicial, y ha sido una experiencia muy linda. Y creo que eso es valioso. Y creo que en los proyectos de selección, que es el primer proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, que entra a las 23:30 del 8 de abril, en ese primer proyecto creo que todo es impecable. Es importante que quienes acceden a un ¿Por qué no cuenta de qué se trata el proyecto? El proyecto trata de cómo tiene que ser, cómo se debe acceder a un cargo en la justicia. Pero desde quien ingresa como personal de maestranza, es decir, para prestar labores materiales, de limpieza, a quienes tienen funciones de oficina y a quienes personal letrado. El proyecto en esto se ha inclinado al concurso de antecedentes y oposición, y ha puesto, en mi criterio, con criterio saludable, mayor énfasis en la oposición que en los antecedentes. ¿Por qué estimo que es saludable? Es saludable porque es bueno poder analizar como jurado de selección del CAN, ¿no es así?, la prueba de oposición que le está indicando a uno, en el caso de que se está seleccionando a un juez o un camarista, que le está indicando a uno la solvencia concreta y práctica del postulante en la utilización de los medios que tiene y de sus conocimientos para resolver un caso concreto. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Dejamos en suspenso esto que es un aporte positivo de la propuesta de modificación.